El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza en mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza en mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza en mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podría temer? El Señor es la fortaleza en mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acá.
queridos hermanos, sean bienvenidos al culto del Centro Cristiano Cordero de Dios. El ser humano, desde que nace, hace todo lo posible por dejar una huella en este mundo. Es por ello que desde que se es niño, se trabaja para ser alguien en la vida. El resultado de esto es que empieza a recibir educación formal, ya sea escuela, colegio, universidad, o desarrolla habilidades para aprender un oficio. El objetivo principal es poder tener una fuente de ingresos para cubrir los gastos de las diferentes necesidades que surgen conforme vamos creciendo, ya sea vestimenta, alimento, educación, etc. En algún momento la mayoría busca unirse con otra persona para compartir el resto de sus días. Después vienen los hijos y empieza un nuevo ciclo. Todo esto hasta la muerte. Para los no creyentes, aquí es el punto final a la existencia del ser humano. En cambio, para el creyente verdadero del Señor, después de la muerte es cuando realmente viene lo mejor junto a nuestro Señor y en lo que realmente debería ser nuestro enfoque. Hoy me gustaría hablar del juicio de Dios, el cual en algún momento la humanidad recibirá de parte del juez y Señor de todo lo creado. La pregunta es, ¿qué juzgará Dios? Pues Él tomará cuentas de nuestro tiempo terrenal. El texto que vamos a estudiar lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 16. Y dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo he leído de la versión Reina Valera de 1960. Vamos a orar. Padre bendito, gracias mi Dios por un día más de vida. Gracias Señor por la oportunidad de traer tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos permitas entenderla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Que tú, Señor, seas siempre nuestra luz y que tú, Señor, guíes nuestro caminar diario. Padre, gracias por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos antes de ir a visitarlos a Roma. Esta epístola abarca gran parte de las bases de la doctrina cristiana. Por ello, sin duda es la obra más importante de Pablo y lo más cercano a una teología sistemática. De ahí la importancia de su estudio a profundidad. De los 16 capítulos podríamos dividirla en dos secciones. Primero, la parte doctrinal, que son los capítulos 1 al 11, y la parte práctica, los capítulos 12 al 16. En la parte que estudiaremos hoy, Pablo se encuentra explicando en detalle el porqué de la ira de Dios y su justo juicio por la condición caída en la que se encuentra el ser humano. Hoy estudiaremos sobre el juicio de Dios. Para ello, he dividido el pasaje en dos puntos, los cuales responderán a la siguiente pregunta. ¿Cómo será el juicio de Dios a la humanidad? Punto 1. Juicio basado en las obras. Versículos 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pablo se encuentra explicando a los romanos cómo será el justo juicio de Dios a todas las personas cuando sea el fin de los tiempos. En ese día el Señor juzgará de forma imparcial a cada uno. ¿En base a qué juzgará Dios? Él dará su pago a cada uno conforme a sus obras. Aquí sería bueno aclarar que la salvación del creyente no se pone en juego. Es decir, en ese día el creyente no se le juzgará si es o no salvo, porque la salvación es solo por fe en Jesucristo, en la cual no hay mérito, porque la fe es don de Dios, como ya lo habíamos estudiado en Efesios 2. En ese día, Dios determinará el grado de recompensas del creyente, según sus buenas obras, las cuales empiezan a partir de creer en Jesús, y el grado de castigo de los no creyentes, basado en sus malas obras, porque no creyeron en Jesús. A partir de aquí, podemos dividir desde el versículo 7 hasta el 10 en dos secciones. La primera será el pago para las buenas obras de los creyentes y la segunda será el pago de las malas obras de los no creyentes. Primero, el verdadero creyente recibirá vida eterna. Todos los creyentes reciben la vida eterna el momento de su conversión, pero basado en sus obras, el creyente podrá gozar de la vida eterna más que otros. Es una cualidad de vida, la vida más abundante que el Salvador prometió. Es dada a quienes permanecen haciendo lo bueno, los cuales insisten en buscar la gloria del cielo, la honra que únicamente el Padre otorga y la inmortalidad como característica de un cuerpo nuevo y glorificado. El versículo 8 empieza con la palabra pero, la cual nos señala que a partir de aquí viene un contraste. Aquellos que han sido contenciosos, aquí el diccionario lo explica como un asalariado que trata de conseguir seguidores o causar divisiones. Aquellos que fueron en contra de la verdad y que no hicieron caso al Evangelio. Más bien, han desobedecido y se han dejado llevar por el mal. Aquellos recibirán ira y enojo, es decir, serán castigados. Pablo continúa explicando cómo será el pago de Dios a las obras humanas. Esta vez invierte el orden y empieza hablando acerca de los no creyentes, los cuales recibirán tribulaciones y angustia por haber realizado malas obras, las cuales son el resultado de haber rechazado la verdad, es decir, a Cristo. Cuando Pablo hace mención a la frase al judío primeramente y luego al griego, alude a la responsabilidad de los judíos por haber tenido la primera oportunidad de oír el Evangelio y responder a su mensaje de salvación. Por ello, también serán los primeros en recibir el juicio de Dios si lo rechazan. Pero igual el pueblo gentil recibirá su castigo. En cambio, los creyentes que han realizado buenas obras, así como en el versículo 7, recibirán gloria, honra, paz, indicando una salvación plena y libre, una participación gozosa y sin fin, con cuerpo y alma renovados, en toda la bienaventuranza del nuevo cielo y de la nueva tierra, que solo el Señor otorga a sus hijos. Pablo vuelve a repetir la frase, al judío primeramente y luego al griego, en la cual es importante destacar que no habrá ningún favoritismo hacia los judíos, sino más bien indica el orden de los creyentes, los cuales primero fueron los judíos y después el pueblo gentil. ¿Cómo será el juicio de Dios a la humanidad? Punto 2. Juicio imparcial para todos. Versículos 11 al 16. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado,
por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Pablo explica que el juicio de Dios será imparcial, es decir, para Dios nadie es más, nadie es menos. Para Él no hay favoritismos y por lo tanto, cuando Él juzgue a toda la humanidad, lo hará de manera justa e imparcial. El juicio será en base a la luz que han recibido. Serán juzgados en base de la revelación que el Señor les diese. Y no habiendo vivido en conformidad a aquella revelación, perecerán. Según como hayan pecado, ya sea bajo la ley, es decir, los judíos, o sin la ley, es decir, los gentiles, igualmente ambos perecerán. En el versículo 13, Pablo habla de que por el simple hecho de poseer o escuchar la ley, nadie es justo, sino más bien el que cumple o realiza en su totalidad la ley, es el que recibe la justificación. Pero es importante aclarar que nadie es capaz de hacerlo. Por lo tanto, cuando se lea este versículo, tiene que tener claro que Pablo no está haciendo un llamado a vivir bajo la ley, sino que enfatiza que la ley exige una obediencia total a todo lo que está escrito, lo cual es imposible. Pablo, en los versículos 14 y 15, explica que los gentiles, a pesar de no tener la ley, tienen un conocimiento moral acerca de lo bueno y lo malo, y por lo tanto, bajo ese conocimiento moral, sus obras son juzgadas. A pesar de no tener la ley, en sus corazones tienen escrita la obra de la ley. Es decir, tienen escrito en sus corazones el conocimiento acerca de lo que es bueno o malo. Y por lo tanto, este conocimiento es el que los acusa o los defiende de sus razonamientos. Es decir, este conocimiento da permiso o prohíbe a su forma de actuar. Finalmente, explica que por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de los hombres. Es interesante porque aquí queda claro que cualquier cosa que haya sido hecha en secreto será mostrada el día del juicio final. Tal vez puedan ocultar pecados al hombre, pero delante de Dios todo quedará al descubierto de todos. Además añade la frase conforme a mi evangelio, que significa así lo enseña mi evangelio. Mi evangelio significa el evangelio que predicaba Pablo, que era el mismo que predicaban todos los demás apóstoles. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, hoy hemos aprendido acerca del juicio de Dios, el cual será al final de los tiempos. Será para todos, justo, sin favoritismos, solamente tomando en cuenta nuestras obras realizadas. Es interesante cómo la obra de Jesucristo en la cruz es tan perfecta, porque no solo nos brinda salvación, nos declara justos, nos justifica, nos aparta para buenas obras y ahora aparte de todo esto, seremos recompensados cuando llegue el final de todo. Y todo esto sin hacer absolutamente nada, porque ni siquiera el paso de fe es por mérito propio, sino que es un regalo de Dios. Por ello, es de absoluta importancia que aquellos que aún no entregan su vida a Cristo, permitan que el Señor restaure y renueve sus vidas. No espere más. Los días aquí en la tierra son muy cortos, y no me gustaría que cuando se encuentre frente a frente al Creador y Señor de todo, se arrepienta, porque su palabra es clara, y en ella dice qué castigo recibirán los que no hicieron caso a su palabra: ira, enojo, tribulación y angustia por toda la eternidad. Mis hermanos creyentes, recuerden que las buenas obras son el resultado de una fe viva en Cristo Jesús. Por lo tanto, analice su vida y póngase a pensar
si realmente las buenas obras son una característica básica en su vida, pero no obras que busquen ganarse la salvación de Dios, sino obras que demuestren que Cristo Jesús es el que gobierna en su vida. Recuerde, todo lo que ahora sea un secreto para Dios, no lo es, y en el día final será descubierto a todo ojo. Por lo tanto, analice si es algo por lo cual podría ser avergonzado. Finalmente, lo animo siempre a glorificar a Dios por todo lo que ha hecho, por cada uno de nosotros, que no merecemos nada. En cambio, Él se merece toda la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga.